Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la lección. En este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones del libro de Marcos. Y nuestra lección para esta semana, en la que ya estamos muy avanzados, se titula Un obrador de milagros. Estoy muy seguro que tú ya sabes ese texto que estamos aprendiendo, pero quizá que lo repasases conmigo una vez más. Así que acompáñame a leerlo en el libro de Juan, capítulo 6, y ahí vamos a leer el verso número 14. Veamos cómo nos dice. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Con este pensamiento, quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, en esta mañana estamos inclinados ante su presencia para pedir su bendición en el estudio que hemos de tener. Queremos pedir que su buen espíritu nos pueda ayudar, que lo que hemos de aprender podamos también ser un ejemplo para los demás, poder también compartirlo con las personas que nos rodean, y queremos pedir que sus buenos ángeles nos puedan asistir. Bendíganos en esta hora, también aquellos que nos ven, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy, y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante, el cual se titula Hasta los elementos obedecen. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta forma: ¿qué sucedió cuando los discípulos fueron con Jesús al otro lado del mar en una pequeña barca? Entonces, pues recuerden que estaban predicando en diferentes lugares, pero ahora iban en una barca al otro lado. ¿Y qué es lo que sucede allí? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice, que es lo que pasó en esa ocasión. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que está en el libro de Marcos, capítulo 4, y ahí vamos a leer el verso 35 hasta el verso 37. Y veamos qué es lo que nos dice. Aquel día, al anochecer, les dijo: pasemos al otro lado. Y después de despedir a la multitud, le recibieron en la barca, tal como estaba. Y había otras barcas con él. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba. Muy bien, ¿qué es lo que pasó? Bueno, los elementos de la naturaleza comenzaron a soplar, vino la tempestad sobre ese lugar, y entonces parece que esa barca se iba a hundir. Muy bien, esto es lo que estaba pasando. Veamos lo que nos dice ahora el Espíritu de Profecía concerniente a ese asunto. Leamos cómo está escrito en El Deseo de todas las Gentes, en la página 301. Y nos dice así: el anochecer había sido sereno y plácido, y la calma reinaba sobre el lago. Pero de repente las tinieblas cubrieron el cielo, bajo un viento furioso por los desfiladeros de las montañas, que se abrían a lo largo de la orilla oriental, y una violenta tempestad estalló sobre el lago. Muy bien, entonces se vino la tempestad, ellos estaban allí y ahora pues estaban en una condición diferente. Esto es, la noche había empezado muy bien, pero en cierto momento se ha venido una tempestad. Veamos qué más nos dice, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Veamos cómo nos está escrito. El sol se había puesto y la negrura de la noche se asentó sobre el tormentoso mar. Las olas, agitadas por los furiosos vientos, se arrojaban bravías contra el barco de los discípulos y amenazaban hundirlo. Aquellos valientes pescadores se hallaban impotentes en las garras de la tempestad y desesperaron al ver cómo su barco se anegaba. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos eran pescadores experimentados, no es que estaban allí y no sabían cómo era esta situación. Ellos sabían lo que estaba pasando. Sin embargo, parecía que su barco se iba a hundir. Muy bien. En ese momento, esto es lo que estaba ocurriendo. Ellos estaban desesperados, tenían mucho temor.
Pero avancemos en nuestras preguntas y veamos lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Dónde estaba Jesús durante la tormenta y cómo reaccionó? Esto es, recuerden, ellos fueron al agua, ya estando allá adentro, se vino la tormenta, los discípulos pescadores experimentados tenían mucho temor. ¿Y dónde estaba Jesús en ese momento? ¿Dónde se encontraba y cómo reacciona ante esta eventualidad, ante esta tormenta que estaba viniendo? Dejemos que la Biblia nos narre lo que pasó. Leamos lo que está escrito en el libro de Marcos, capítulo 4, y ahí vamos a leer el verso 38 hasta el verso 40. Veamos lo que nos dice. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, pero le despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que perecemos? Y despertándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis miedosos? ¿Todavía no tenéis fe? ¿Cómo reacciona Jesús ante esta situación? Pienso que él se paró, él no tenía miedo, y él reprendió al mar y a los vientos, y esto cesó. Muy bien. Y Jesús le pregunta: ¿por qué tiene miedo? Todavía no tiene fe de las cosas que han visto y han experimentado, todavía no desarrollan esta fe. Muy bien. Pero dejemos ahora que el Espíritu de Profecía nos hable un poco más. Veamos lo que nos dice aquí. Desde otras gentes, en la página 301 y 302 nos dice así: de repente el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado y durmiendo sin que le perturbase el tumulto. Con asombro y desesperación exclamaron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esto es, mientras ellos tenían mucho temor, estaban tratando de sobrevivir en esa situación, estaban tratando de que su barca no se hundiese, Jesús estaba durmiendo y allá le vieron y le despertaron con esa pregunta: ¿no te preocupa de que perecemos? ¿No tienes preocupación que nos vamos a hundir y vamos a morir aquí todos? Esta era la pregunta que le estaban haciendo. ¿Se da cuenta? Pero avancemos un poco más y veamos lo que nos dice ahora. Sus clamores despertaron a Jesús, pero al iluminarle el resplandor del rayo, vieron la paz del cielo reflejada en su rostro. Leyeron en su mirada un amor abnegado y tierno, y sus corazones se volvieron a él para exclamar: Señor, sálvanos, que perecemos. Muy bien. Entonces Jesús no tenía temor. Mientras ellos tenían mucho temor, Jesús no lo tenía. Ellos vieron una cosa totalmente diferente. Pero ahora veamos qué más nos dice la pluma inspirada. Nunca dio una alma expresión a este clamor sin que fuese oído. Mientras los discípulos hacían sus remos para hacer un postrer esfuerzo, Jesús se levantó de pie en medio de los discípulos, mientras la tempestad rugía, las olas se rompían sobre ellos y el relámpago iluminaba su rostro. Levantó la mano, tan a menudo empleada en hechos de misericordia, y dijo al mar airado: Calla, enmudece. Muy bien. Entonces Jesús no tenía temor, en cuanto a los discípulos tenía temor. Jesús estaba allí con la paz que le caracterizaba, mientras que los discípulos estaban con mucho miedo de morir allí. Pero él reprendió al mar y a los vientos. Simplemente dijo: Calla, enmudece. Muy bien. Pasemos entonces a nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos ante este milagro? Esto es, recuerden que la noche empezó tranquila, en cierto momento se volvió una tempestad, ellos trataron de llegar el barco a la orilla, hicieron todos sus esfuerzos, recuerden que ellos tenían experiencia en estas cosas, pero cuando ven a Jesús durmiendo le despiertan y Jesús hace el milagro de que las aguas, la tempestad se calme. Una cosa que tampoco habían visto anteriormente. Ahora la pregunta es: ¿cómo reaccionaron ellos? ¿Qué es lo que hicieron? Pues bien, vamos a ir a la palabra de Dios una vez más. Leamos lo que está escrito en el libro de Marcos, capítulo 4, verso número 41.
Marcos capítulo 4, verso número 41. Ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Muy bien, la palabra de Dios nos dice que ellos tuvieron un gran temor. Se preguntan, ¿quién es este? Aún el viento y el mar les obedecen. Ellos habían visto los milagros, habían visto cómo se resucitaban los muertos, cómo se curaban los enfermos, cómo los demonios salían de las personas. Pero ahora se decían, ¿quién es este que aún el mar y aún los vientos le obedecen? ¿Quién es? Ellos se quedaron intrigados y tenían mucho temor. Muy bien. Ahora veamos qué es lo que nos dice el Espíritu Profecía sobre esto. Leamos lo que está escrito en el Seato de las Gentes en la página 302. La tempestad cesó, las olas reposaron, disipáronse las nubes y las estrellas volvieron a resplandecer. El barco descansaba sobre un mar sereno. Entonces, volviéndose a sus discípulos, Jesús les preguntó con tristeza: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús estaba allí. Y después está todo en calma. Jesús les hace esta pregunta. Muy bien. Veamos qué más nos dice el Espíritu Profecial. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. El silencio cayó sobre los discípulos. Ni siquiera Pedro intentó expresar la reverencia que llenaba su corazón. Muy bien. Ellos se preguntaban entre sí, pero no lo dijeron. Se quedaron callados. Simplemente se decían entre sí: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? No habían visto una cosa semejante. Aún los elementos de la naturaleza obedecían a este maestro que obraba milagros, pero que ahora ellos habían visto algo más que un simple milagro. Ellos habían visto algo mucho más grande todavía. Y ellos tenían reverencia, pero se preguntaban, ¿quién es este? Son cosas que no habían pasado hasta ese momento. Y Jesús quería que ellos aprendieran las lecciones importantes que más tarde ellos iban a relatar a las personas. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero que me acompañes a tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia, muy agradecidos por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, que al estudiar estas lecciones podamos también aprender de ellas y poder, así como los discípulos, manifestar esa reverencia, esa fe hacia Jesús, que aún los elementos le obedecen. Quede con nosotros ahora, bendíganos en este día, ayúdenos en todo lo que hemos de hacer y también bendiga a aquellos que nos han visto y nos han escuchado. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.